Bueno chicos, un poco como síntesis y también para redondear esta etapa de todo esto que vinimos analizando, todos estos sucesos que vinimos viendo, nos queda hacer un breve resumen que les quiero dejar como lo que es la antesala al golpe militar que se da el 24 de marzo de 1976. Nos queda entre la muerte de Perón y ese golpe, como les decía en el audio anterior, nos queda lo que es el gobierno de Isabel Perón, lo cual es un gobierno que obviamente después de la muerte de Perón y lo que fue la conmoción generalizada ante ese suceso, este, su impronta política obviamente tuvo mucho que ver con ese sector del ala derecha del peronismo que con la presidencia de Isabel Perón se consolidó, y más precisamente en la figura de lo que era su ministro de Bienestar Social y la persona que la había acompañado durante incluso cuando Perón estaba exiliado en España, que es José López Rega, denominado el Brujo por los sectores de izquierda y en realidad por grandes sectores de la población. Ya el apodo era muy conocido por sus prácticas esotéricas y su creencia en el espiritismo y demás factores. Que bueno, como les decía anteriormente, este personaje es nefasto, López Rega, y llevó adelante algo que se llamaba la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que venía operando ya desde 1974, desde mediados de 1974 se puede rastrear algunos sucesos que se pueden asignar a la AAA, pero que con el gobierno de Isabel esa forma de ejercer la persecución, la amenaza, secuestros, tortura, ya no solamente a los sectores de izquierda, a los sectores de las organizaciones guerrilleras, sino a todos aquellos que ellos sintieran que amenazaban a lo que era los sectores, justamente como les decía, los sectores de la concentración de poder de derecha del peronismo en ese momento. Y con el gobierno de Isabel, estas prácticas o este accionar de la AAA se empieza a hacer mucho más metódico, mucho más cotidiano. Las torturas, los secuestros, las amenazas y la persecución se tornan moneda corriente y cotidiana. Ya en mayo de 1974, un ataque de la AAA le da muerte al padre Mujica, un sacerdote tercermundista, y se pueden rastrear un montón de atentados que llevó adelante la AAA, un montón de accionares esta índole, como les decía, pero que bueno, que imagínense que ya con Isabel en el poder y López Rega con un poder superlativo, con mucha preponderancia en el gobierno, esta forma de ejercer política y esta forma de llevar adelante acciones nefastas fueron moneda corriente. Además de eso, el gobierno de Isabel tuvo algunas características, que fue intervenir las provincias que ellos creían que eran una amenaza o que eran de sectores del peronismo más ligados a la izquierda. Intervinieron muchísimas provincias, entre ellas Misiones, Santa Cruz, Salta, Mendoza, y además, en paralelo a eso, llevaron una política económica muy errónea en términos de que ya en 1975, cuando asume el ministro de Economía Celestino Rodrigo, se da paso a lo que se conoció como el Rodrigazo, que básicamente es un ajuste a los sectores trabajadores, es una devaluación, un aumento del 100% en los servicios públicos, se suben los combustibles, esto afecta a la industria y se le pone un tope a los aumentos salariales. Esto empieza a generar paros y huelgas masivas, empieza a generar mucha mayor tensión entre los sectores trabajadores y no solamente los de izquierda, sino sectores también obreros, totalmente en contra de estas medidas económicas de un gobierno peronista que obviamente tendría que tener, por la esencia del peronismo y las políticas que se habían llevado a cabo en los gobiernos anteriores del general Perón, un sesgo totalmente opuesto. Pero bueno, la inclinación hacia una política liberal de Isabel Perón fue muy marcada, y esto generó un disgusto amplísimo y bueno, y se empezaron a agudizar los conflictos. Toda esta presión sindical logró que se den aumentos de un 180% aproximadamente, pero con esas políticas que había generado este ministro de Economía llevaron a una situación de hiperinflación y obviamente un caos generalizado ante un gobierno de mucha debilidad, de una persona
que era cuestionada en términos de su, no solo de su formación, sino de sus aptitudes o cualidades para ser presidenta, y más al estar bajo la influencia de una persona como López Rega, que obviamente no tenía escrúpulos en llevar adelante una cacería indiscriminada. Todo esto termina desembocando, a pesar de que Isabel Perón había convocado para elecciones para octubre del 76, adelantando las elecciones. La cúpula militar no le dio ese tiempo y se da paso a lo que ya ustedes habrán visto con la profe, al golpe y a la etapa más oscura de nuestro país, que es la dictadura de 1976, encabezada por Jorge Rafael Videla, y esa profundización en las prácticas de asesinatos y de masacres que fueron moneda corriente desde el 76, pero que tenían una antesala en la AAA. Así que bueno, chicos, este es todo el proceso que vimos. Faltaba cerrar esta pequeña etapa. Vamos a tener una clase más, que vamos a hacer una síntesis, un repaso generalizado de todo lo que vimos, pero bueno, hoy estaríamos terminando todos los temas que teníamos asignados para ver. Fueron muchos, espero que se hayan entendido y que les haya podido ser útil, porque bueno, vimos muchas cuestiones o muchos sucesos de la historia, no solo argentina, sino también a nivel internacional. Que bueno, lo importante de todo esto es que se comprenda el proceso, que se comprenda qué significó esa etapa de la década del 60 y la década del 70, toda esa convulsión política que vivimos, ese florecimiento de nuevas ideas, y esa manifestación de la violencia política que particularmente en nuestro país se hizo muy, muy fuerte. Así que bueno, gracias chicos, nos estamos viendo o nos estamos escuchando la clase que viene. Saludos.